Damos gloria a Dios que nos permite en este día poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque Él nos ha dado la oportunidad de en este momento estar llegando a través de estas herramientas tecnológicas que nos permiten que la palabra de Dios corra y sea glorificada. El tema que traemos para compartir con ustedes es sobre las riquezas. Si ya conoces cuál es el propósito de tu riqueza. Cuando Dios nos ha bendecido, y la realidad es que nos ha bendecido a todos, esto tiene un propósito en Dios. Contrario a como a veces se piensa de que el Señor no es amigo de los ricos, o que hay una separación entre el hombre rico y Dios. La Biblia no nos dice esto. Nosotros podemos establecer que hay una lista de hombres, de mujeres que tuvieron bienes materiales y que se constituyeron en amigos de Dios. Si nosotros empezamos a hacer una lista, yo aquí tengo una relación de casos en que brevemente te voy a mencionar de amigos de Jesús que fueron ricos. Y la idea es que el Señor no discrimina a nadie. El problema es cuando las riquezas ocupan el lugar de Dios en tu vida. Si esto se constituye en un ídolo para ti, si eso es a quien tú le rindes obediencia y culto. Jesús desde su nacimiento hasta su sepultura estuvo abierto a todos. Y los ricos estuvieron en su reino. Él no desechó a nadie. Y para empezar, pues te mencionamos a los astrólogos o reyes magos que vinieron de oriente a occidente, cargados de regalos costosos para adorar al rey que había nacido. Podemos mencionarte al centurión, un militar de alto rango, dirigía 100 personas, centurión, de ahí viene su nombre, y era una autoridad dentro de la comunidad donde él vivía. Y él entendió que no era digno de que Jesús fuera a su casa. Podemos mencionar también el caso de Mateo, un cobrador de impuestos, con autoridad para recoger esos impuestos del gobierno romano. Y él lo dejó todo, dejando el banco, le siguió. También conocemos el caso de Jairo, que siendo un hombre principal de la sinagoga, una figura pública, un hombre honorable, también fue un seguidor de Jesús. Lázaro, Marta y María eran de una familia que podemos deducir que era acomodada, porque el frasco de alabastro que ella rompe a los pies de Jesús era de alto valor, de alto costo. Y podemos también mencionarte el caso de Zaqueo, de Nicodemo, pero vamos a hacer una parada en José de Arimatea. Vamos a hacer una parada porque José de Arimatea tenía un propósito que fue establecido, podemos decir, 700 años antes de la venida de Jesucristo. Y me gustaría que usted, junto conmigo, busque en su Biblia Isaías 53:9. Isaías 53:9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cuando aquí nos dice, mas con los ricos fue su muerte, estamos hablando de que a las personas de escasos recursos económicos en la época se sepultaban en fosas comunes. Pero la sabiduría del Señor es eterna, porque Dios es sabio. Si a Jesús lo hubiesen enterrado en una fosa común,
Si hay quienes todavía cuestionan que se levantó de la tumba, imaginemos que él hubiese sido enterrado en una fosa común. Pero Dios escogió a alguien que cumplió su propósito de que tuvo riquezas y las puso para el cumplimiento del propósito de Dios. José de Arimatea compra un terreno, él era de Arimatea, una comunidad judía, y digamos que emigra a Jerusalén. Él era un miembro del Sanedrín, uno de los 70, de esos jueces, de lo que sería hoy nuestra Suprema Corte de Justicia. Tenía este sepulcro sin estrenar. Era un sepulcro que caracterizaba poderlo tener, como hoy día también nosotros vemos esas distinciones en una persona pudiente. Y cuando Isaías profetiza en Isaías 53:9 y se dispuso con los impíos su sepultura, era porque estuvo en el Gólgota con 2 ladrones. Pero el destino final, entre comillas, no fue una fosa común, sino entre los ricos. Porque había un rico en ese momento que su riqueza estaba marcada con un propósito. Y esto me mueve a mí a la reflexión para entender cuál es el propósito de tu riqueza. Tu riqueza puede ser tu profesión. ¿Qué utilidad tú le estás dando para la gloria de Dios? ¿Cómo tú estás manifestando tu fe, tus obras a través de esa profesión? También tu dinero, ¿cómo estás sirviendo para que la palabra de Dios sea expandida? Porque tu riqueza, como la mía, tiene un propósito en Dios que ya ha sido establecido. Y nos corresponde a nosotros preguntarnos, Padre, este bien que tú me has dado, ¿cuál es tu propósito? Es muy interesante nosotros ver que dentro del concilio, dentro de este Sanedrín, habían al menos identificable 3 personas que eran amigos de Jesús. Tenemos ahí a José de Arimatea, que hemos comentado. Tenemos también a Nicodemo. Tenemos también al apóstol Pablo, originalmente Saulo de Tarso. Estas 3 personas podemos decir que fueron coetáneas, que en algún momento convergieron, que tuvieron interacción. José de Arimatea dispone de la tumba para que sea su sepultura, pero la palabra nos dice que Nicodemo compró o dispuso de alrededor de 100 libras de ungüentos para la preparación del cadáver. Entonces también las riquezas que tenía Nicodemo estuvieron con un propósito para servir al Señor. Yo tengo unas notas de reflexión sobre todo esto, pero vamos a ver lo que nos dice en Lucas 23, porque hemos visto lo que nos dice Isaías 53:9, pero vamos a ver cómo Lucas 23:50 y siguientes nos da la oportunidad de nosotros ver cómo los propósitos de Dios están ahí y tú y yo estamos viviendo